Bien el oscuro y tumultuoso escenario de la antigua Grecia, emerge una epopeya de valor y sacrificio, la batalla de las Termópilas. En las estrechas gargantas de este paso montañoso, las fuerzas de la libertad se enfrentaron al imponente ejército del imperio persa. ¿Cómo un puñado de valientes hoplitas griegos desafiaron a un gigante? ¿Qué estrategias y tácticas llevaron al legendario enfrentamiento? Únete a nosotros mientras exploramos este épico choque de civilizaciones, donde la historia se entrelaza con el mito y el coraje se eleva sobre el miedo. Prepárate para adentrarte en la leyenda de las Termópilas y conocer todos sus secretos. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que estés al tanto de los nuevos contenidos. Hace más de 2 milenios, en el siglo V a.C., un conflicto monumental sacudió el mundo antiguo, la Segunda Guerra Médica. Este enfrentamiento, que se produjo entre el poderoso imperio persa y las ciudades-estado griegas, proporcionó el contexto vital para la batalla de las Termópilas. La Segunda Guerra Médica surgió como consecuencia directa de la Primera Guerra Médica, que había terminado con una victoria griega en la batalla de Maratón en 490 a.C. Según Heródoto, historiador griego conocido como el padre de la historia, el rey persa Darío había jurado vengarse de los atenienses por su audacia en Maratón, pero murió antes de poder cumplir su objetivo. Su hijo, Jerjes, asumió el trono y llevó a cabo el deseo de su padre de someter a Grecia. La guerra se desató oficialmente en 480 a.C. cuando Jerjes, con un ejército estimado por Heródoto en aproximadamente 2 millones de hombres, emprendió la invasión de Grecia, aunque cifras más recientes sugieren un número más realista de 200.000 a 300.000. Frente a esta avalancha persa, las ciudades-estado griegas, a pesar de sus propias rivalidades internas, se vieron obligadas a unirse para resistir la invasión. En este marco de guerra y resistencia, la batalla de las Termópilas adquiere un significado especial. A menudo eclipsada por las victorias griegas en Salamina y Platea, la batalla de las Termópilas, aunque en última instancia una derrota militar para los griegos, se convirtió en un símbolo de coraje y resistencia. El desfiladero de las Termópilas, conocido como las Puertas Calientes debido a sus fuentes termales, era un lugar estratégico. Heródoto menciona que el paso se estrecha hasta unos 50 pies, algo más de 15 metros, una característica que permitía a una fuerza pequeña resistir incluso a un ejército muy superior. Este es el escenario en el que se produjo el enfrentamiento entre el rey espartano Leónidas, con un pequeño contingente de 300 espartanos, y el inmenso ejército persa. Sin embargo, es importante no adelantarse demasiado. Aunque la narrativa de la batalla y su desenlace es fascinante, será explorada en detalle en los siguientes minutos. Por ahora, basta con entender que la batalla de las Termópilas no fue simplemente un evento aislado. Fue una batalla que se libró en un contexto de guerra más amplio, y fue un momento crítico que impactó y fue influenciado por la geopolítica de la antigua Grecia y Persia. Esta visión panorámica nos prepara para sumergirnos en las profundidades del acontecimiento que fue la batalla de las Termópilas. Para entender la batalla de las Termópilas, es esencial conocer los eventos que la precedieron. El imperio persa, que en el siglo V a.C. se extendía desde el río Indo hasta el Nilo, estaba empeñado en expandirse aún más. Bajo el reinado de Jerjes, hijo de Darío, los persas, con su poderosa maquinaria militar, tenían la capacidad de subyugar a las ciudades-estado griegas. Jerjes, después de consolidar su poder en Egipto y Babilonia, se volvió hacia Grecia. Según el historiador Heródoto, Jerjes pasó 4 años preparándose para la invasión, acumulando un ejército que se dice que era el más grande que el mundo había visto hasta entonces. Aunque, como se había mencionado anteriormente, Heródoto afirma que había más de 2 millones de soldados,
los historiadores modernos estiman que el número era más probablemente de entre 200.000 y 300.000. Las polis griegas, por otro lado, estaban lejos de ser una entidad unificada. Aunque compartían lazos culturales y religiosos, estas ciudades-estado independientes a menudo estaban en desacuerdo entre sí. Sin embargo, la amenaza persa obligó a estas ciudades a unirse para defender su tierra y su libertad. Atenas, una democracia en auge con una poderosa armada, y Esparta, una ciudad-estado militarizada, se convirtieron en las líderes de esta alianza. La revuelta jónica, que había ocurrido una década antes de la batalla de las Termópilas, también jugó un papel importante en la configuración de este conflicto. Las polis griegas de la costa de Asia Menor, bajo el dominio persa, se rebelaron contra sus gobernantes. Atenas y Eritrea apoyaron esta revuelta, lo que provocó la ira de Darío y, posteriormente, de Jerjes. Antes de la batalla, el oráculo de Delfos dio un vaticinio sombrío a los griegos, sugiriendo que la salvación solo vendría si Esparta perdía a su rey o a su ciudad. Leónidas, el rey espartano, optó por el sacrificio, llevando a 300 de sus mejores guerreros a las Termópilas. La elección de las Termópilas como lugar de batalla no fue casual. Este estrecho paso entre las montañas y el mar era un lugar defensivo ideal. Los griegos esperaban que su superioridad táctica y el terreno limitado pudieran contrarrestar la abrumadora superioridad numérica de los persas. Esta mirada hacia los precursores de la batalla nos ayuda a entender cómo se llegó a la batalla de las Termópilas. No fue un acto aislado de heroísmo, sino el resultado de una serie de eventos y decisiones que llevaron a las fuerzas griegas y persas a enfrentarse en este estrecho paso. Ahora, con este contexto en mente, estamos listos para explorar la batalla misma. Ahora nos adentramos en el corazón de la historia. En el estrecho paso de las Termópilas, el escenario estaba listo para un choque épico entre dos fuerzas militares dispares. El rey espartano Leónidas, al mando de sus 300 espartanos, se posicionó estratégicamente en el paso, aprovechando el terreno accidentado para dificultar el avance del ejército persa. Su objetivo era contener al enemigo el mayor tiempo posible, dando tiempo a las demás polis griegas para organizar sus defensas y prepararse para la batalla final. El ejército persa, liderado por Jerjes, era un gigante militar en comparación con la pequeña fuerza griega, una cifra descomunal frente a los 300 espartanos y los pocos miles de soldados griegos adicionales que se unieron a ellos, que según los historiadores podrían variar entre 3.000 y 8.000 hombres. Además de su superioridad numérica, los persas tenían una gran variedad de unidades militares, incluyendo arqueros a caballo, infantería ligera y pesada, caballería y tropas de diferentes nacionalidades. La estrategia de los espartanos se basaba en aprovechar la ventaja del terreno y la disciplina de sus tropas para contener el avance del ejército persa. Su formación de batalla, la falange, era una unidad compacta de infantería pesada, con escudos entrelazados y lanzas extendidas, creando una barrera impenetrable. Esta formación era efectiva en espacios estrechos como las Termópilas, donde la movilidad del enemigo se veía limitada. Los persas, por su parte, inicialmente intentaron romper la falange espartana con ataques frontales de su infantería pesada. Sin embargo, la disciplina y la fuerza de los espartanos frustraron estos ataques. Los arqueros persas también intentaron hostigar a los griegos desde la distancia, pero los escudos de la falange proporcionaban una protección efectiva. Durante 2 días, los griegos resistieron, causando bajas significativas a los persas. Heródoto menciona que los persas perdieron hasta 20.000 hombres en los primeros días, mientras que las bajas griegas fueron mínimas. La estrategia espartana se vio en peligro cuando un pastor griego llamado Efialtes traicionó a los griegos y reveló a los persas la existencia de un paso alternativo que flanqueaba las Termópilas. Jerjes, al enterarse de esta información, envió una fuerza de 20.000 soldados bajo el mando de Hidarno para rodear a los espartanos por la retaguardia. Al conocer la maniobra de los persas, Leónidas se vio obligado a tomar una decisión difícil. Sabiendo que sus fuerzas serían superadas si se quedaban en las Termópilas, ordenó a la mayoría de los griegos retirarse, mientras él y sus 300 espartanos, junto con otros 700 soldados griegos tebanos y tespios que optaron por quedarse, permanecían en el paso para retrasar el avance persa. A pesar de estar rodeados y enfrentar una fuerza superior, los 300 espartanos y sus aliados lucharon con valentía y ferocidad. La falange espartana demostró ser una fuerza formidable, repeliendo ataque tras ataque persa. Leónidas, en el centro de la formación,
lideró la carga con heroísmo, inspirando a sus hombres a luchar hasta el final. Sin embargo, la fuerza bruta y la superioridad numérica de los persas finalmente se impusieron. Los espartanos, exhaustos y rodeados por todas partes, fueron superados y masacrados. La batalla terminó con la muerte de Leónidas y la mayoría de sus hombres. Ahora que hemos recorrido la batalla en sí, podemos dar un paso atrás y considerar sus consecuencias y su legado duradero. Como resultado de la batalla, podemos decir que fue una derrota con sabor a victoria. A pesar de la heroica resistencia de los 300 espartanos y sus aliados en las Termópilas, la batalla concluyó con una derrota militar para los griegos. La fuerza bruta y la superioridad numérica del ejército persa finalmente se impusieron, dejando un saldo de miles de bajas en ambos bandos. Sin embargo, la derrota en las Termópilas no significó el fin de la guerra para los griegos. De hecho, esta batalla tuvo un impacto significativo en el curso del conflicto, ya que dio tiempo a las demás polis griegas para organizar sus defensas y prepararse para la batalla final. La resistencia espartana en las Termópilas retrasó el avance persa, permitiendo a las ciudades-estado griegas reunir sus fuerzas y elaborar estrategias para enfrentar al enemigo. Por otro lado, elevó la moral y el espíritu de lucha de los griegos. La valentía y el sacrificio de los 300 espartanos se convirtieron en una fuente de inspiración para las demás polis griegas, fortaleciendo su determinación de defender su libertad e independencia. Además, demostró al ejército persa que los griegos no eran un enemigo fácil de subyugar. La ferocidad y la disciplina de los espartanos en las Termópilas sorprendieron a los persas, quienes comenzaron a dudar de su capacidad para conquistar Grecia. La batalla de las Termópilas también tuvo un impacto significativo en el ejército persa. Las bajas sufridas en la batalla, la resistencia inesperada de los griegos y el retraso en su avance causaron desmoralización entre las tropas persas. Jerjes, el rey persa, se vio obligado a reevaluar su estrategia y a reconsiderar la posibilidad de una victoria rápida y fácil en Grecia. La resistencia griega en las Termópilas había demostrado que la conquista del territorio griego sería una empresa mucho más costosa y difícil de lo que inicialmente se había previsto. Un hecho que resalta en la historia de la batalla de las Termópilas es el tratamiento que los persas dieron al cuerpo del rey espartano Leónidas. A diferencia de su costumbre de mutilar los cuerpos de sus enemigos, los persas ordenaron enterrar el cuerpo de Leónidas con honores. Algunos historiadores sugieren que este acto inusual se debió a la admiración que los persas sintieron por el valor y la ferocidad de Leónidas y sus hombres. Otros señalan que Jerjes buscaba evitar una mayor escalada del conflicto y mostrar respeto por un enemigo que había demostrado ser un adversario formidable. Termópilas fue solo uno de los muchos enfrentamientos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Médica. Tras la derrota en las Termópilas, los griegos se concentraron en preparar sus defensas para la batalla final contra los persas. En el año 480 a.C., la flota griega, liderada por Temístocles, derrotó a la armada persa en la batalla de Salamina. Esta victoria naval fue un punto de inflexión en la guerra, ya que debilitó significativamente el poderío militar persa en el mar. Un año más tarde, en la batalla de Platea, el ejército griego, bajo el mando del rey espartano Pausanias, derrotó al ejército persa en tierra. Esta victoria terrestre selló la derrota definitiva de los persas y puso fin a su intento de conquistar Grecia. A pesar de la gran cantidad de información disponible sobre la batalla de las Termópilas, todavía existen algunos misterios y debates en torno a este evento histórico. Algunos de los aspectos más controvertidos incluyen el número exacto de soldados que participaron en la batalla. Las fuentes antiguas, como Heródoto, ofrecen cifras que varían considerablemente, lo que dificulta determinar el número real de soldados que lucharon en cada bando. Otro enigma es el papel de Efialtes, el pastor griego que traicionó a los griegos. Algunas teorías sugieren que Efialtes fue obligado a revelar el paso secreto a los persas, mientras que otras lo acusan de actuar por motivos de codicia o venganza personal. Por otro lado, también tenemos la decisión de Leónidas de permanecer en las Termópilas con sus 300 espartanos. Algunos historiadores cuestionan la estrategia de Leónidas, argumentando que podría haber ordenado la retirada de todos sus hombres y evitar un sacrificio innecesario.
La batalla de las Termópilas ha sido objeto de análisis y reflexión por parte de historiadores, filósofos y artistas durante siglos. Algunos de los temas que se han explorado en torno a esta batalla incluyen el valor y el sacrificio. La valentía de los 300 espartanos y su líder, Leónidas, ha sido ampliamente admirada y celebrada. La batalla también ha servido como una reflexión sobre la naturaleza del sacrificio y su papel en la guerra y en la sociedad. También tenemos la libertad y la independencia. La resistencia griega contra la invasión persa se ha visto como una defensa de la libertad y la independencia. La batalla de las Termópilas ha sido utilizada como un símbolo de la lucha por la autodeterminación y la resistencia a la opresión. Por último tenemos el liderazgo y la estrategia. La decisión de Leónidas de permanecer en las Termópilas con sus 300 espartanos ha sido objeto de debate sobre el liderazgo y la estrategia militar. La batalla también ha sido utilizada para analizar la importancia de la planificación, la disciplina y la moral en la guerra. La batalla de las Termópilas es un recordatorio de que incluso frente a un enemigo superior en número, la valentía y la determinación pueden marcar la diferencia. Este evento histórico nos enseña que la libertad y la independencia no son regalos, sino que deben ser defendidas con valor y sacrificio. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en compartirla en la sección de comentarios. Esperamos que te haya gustado este vídeo. Además, si tienes algún tema específico que te gustaría que abordemos en futuros vídeos, puedes dejarlo en los comentarios también. Recuerda compartir este vídeo si te ha parecido útil y quieres apoyarnos, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Te deseamos lo mejor y esperamos verte en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!